Gracias, Oliver. Y bien, la bienvenida además a nuestro invitado experto con el cual damos inicio a esta sesión. Está con nosotros el doctor Juan Daniel Machín Mastromateo, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, experto en alfabetización informacional, en bibliometría, en bibliotecas digitales y en la edición de publicaciones científicas. Tiene más de 150 publicaciones científicas, de 140 participaciones en eventos internacionales. Es editor de la revista Information Development y editor asociado de la revista de estudios de la información. Creó además el proyecto Juantífico, que es una iniciativa de divulgación científica. También es coanfitrión de Infotecarios Podcast, igual que Martín Tena, y ha publicado las secciones de Creo que perdimos a Julia de nuevo, pero bueno, Continuamos. estaba, sí, justamente la presentación de Juan. Bueno, Juan, Bienvenidos todos, bienvenido doctor Juan. Es un gusto tenerlo con nosotros y pues realmente adelante y los micrófonos son de usted. Bueno, muchas gracias primeramente por la invitación a hablar con ustedes. Me halagan mucho con aquello de experto. Espero que sí le haga honor al adjetivo y no diga alguna tontería. En fin, esta charla pues espero que sea menos lo que vaya yo a presentar y más quizás lo que podamos compartir, discutir, conversar algunas ideas por allí. Entre cuando me invitaron, ¿no?, del diplomado para dar esta charla, me puse a pensar qué iniciativa, qué proyecto habré yo realizado que más tuviera que ver con el tema del diplomado. Y se trata, sí, afortunadamente sí tenía algo que decir, ¿no? Y se trata de la iniciativa que llamamos en su momento acompañamiento a la investigación. Quienes me conocen, pues Martín no me dejará mentir, estoy como retirado, ¿no?, del mundo de las bibliotecas, pero aunque retirado, no desconectado del todo. Por eso también esta iniciativa es algo ya histórico, es de, como digo yo, del archivo, por suerte. Y fíjense aquí lo importante de documentar lo que nosotros hayamos hecho. Aunque esta iniciativa está mencionada casi tangencialmente en algunas de mis publicaciones de esa época, como parte de una iniciativa más grande que ahora vamos a ver cuál era. No hice una publicación dedicada a esto, pero sí guardé algunos documentos, algunas cosillas que usé para, digamos, reconstruir los hechos, ¿no? Hice esta especie de arqueología de la información en el archivo propio. Ok, bueno, ya. Sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces con acompañamiento a la investigación. Bueno, ahí tienen mi currículum que ya me presentaron. Las diapositivas, si les gustan, si les interesan, les comento que ya están disponibles al menos en mi Facebook, en SlideShare y en X, ¿sí? Que son las redes que nos permiten publicar de manera programada. Entonces ya en esas tres redes está el enlace a las diapositivas si desean descargarlas por alguna razón. Muy bien. Alrededor del año 2013, fíjense hasta dónde nos vamos, qué barbaridad cómo pasa el tiempo, empecé a coordinar, a desarrollar una iniciativa que llamé Desarrollando una cultura de la información. El último trabajo en bibliotecas que tuve, de hecho. Y esta iniciativa pues partió en ver en dónde estaba parada en aquel entonces aquella institución universitaria, esa universidad, ¿no?, donde empecé a desarrollar este programa de alfabetización informacional. Y
su último documento, su más reciente documento de declaración de intenciones, fue el Plan de Desarrollo 2020. Ya. Para ese entonces 2020 todavía era algo lejano, ¿no? ¿Qué era una de esas cosas principales que decía el Plan de Desarrollo de 2020 de esta institución? Y que me interesó mucho para tomarlo como punto de partida para esta iniciativa, y que por supuesto a mí me parece muy buena idea, que recomiendo a otros, sobre todo cuando están iniciando con una iniciativa de este tipo, o bien si desean fortalecer una iniciativa de este tipo, un programa de alfabetización informacional, que yo lo veo como un tipo de proyecto de biblioteca donde bien se puede enmarcar casi toda la labor bibliotecaria. Casi todos los servicios los podemos localizar dentro de una iniciativa de alfabetización informacional, o al menos esa es mi opinión al respecto. Muy bien, entonces, ¿qué decía ese plan? Bueno, entre muchas otras cosas, una de las intenciones que tenían que ver con el desarrollo de un programa de Alfin sería fortalecer la cultura investigadora de la institución y mejorar la calidad académica. Entonces, en función de esta idea general, fue que empecé a desarrollar esta iniciativa, el programa de alfabetización informacional, y todas las sublíneas o subiniciativas que fuera a tener. En aquel momento lo llamé un programa holístico de alfabetización informacional, con 4 componentes principales: el desarrollar, por supuesto, alfabetización informacional y digital. Y algo importante acá era el que, dado esto que decía el plan de desarrollo, sería muy buena idea, o fue muy buena idea en ese entonces, el tanto prestar atención a las necesidades y al desarrollar estas habilidades en los estudiantes, pero también en los docentes, ¿sí? Casi siempre nos dedicamos más al estudiante, pero algo muy importante acá era el prestar también mucha atención al docente. Bien. Otro de los componentes era el apoyo a la investigación, el fortalecer, mejorar, desarrollar las capacidades investigadoras, tanto de estudiantes y de docentes. Y ya vamos a ahondar más en el tema de la investigación, que es el principal, ¿no? Cuestiones de comunicación académica, redacción, citación, procesos de publicación, todo lo que tiene que ver con la producción, difusión, divulgación científica. Bueno, aunque la divulgación científica no le entramos tanto en esa oportunidad, como en cambio es una de mis áreas favoritas actualmente, ¿no? Y evaluación y comunicación, asegurarnos de documentar todo lo que estuviéramos haciendo, medirlo, ¿sí? Para establecer cuáles resultados estábamos obteniendo desde el cortísimo plazo, ¿eh? Para, pues, justificar cualquier inversión que hubiese que hacer, cualquier mejora, cualquier requerimiento, tener cómo justificarlo muy bien. Teníamos 4 ejes de trabajo: apoyo al currículo, apoyo a la investigación y comunicación científica, alfabetización informacional y digital, y evaluación del impacto, ¿no? Corresponden bastante a los componentes. Partimos de una situación inicial de la institución bastante, digamos, peculiar, por así decirlo, para desarrollar esta iniciativa. En parte, la problemática identificada en cuanto a la producción científica, ya nos vamos más a la parte o a la subsección de investigación dentro de esta iniciativa de Alfin, en que la producción científica mostraba escasas publicaciones de muy pocos docentes. Esto lo determinamos a partir de un análisis bibliométrico y, por supuesto, al saber cuántos miembros en el Sistema Nacional de Investigadores tenía la institución. Muy pocos en realidad. Y decirles que en toda la historia de la institución se habían publicado menos de 100
artículos. Cosa que, por ejemplo, quien está más familiarizado con la evaluación de instituciones en función de indicadores de investigación, por ejemplo, la evaluación que hace CIMAGO requiere que al año una institución que vaya a aparecer en CIMAGO, si quiera ser evaluada por CIMAGO, debe tener 100 publicaciones indizadas en Scopus, ¿no? Entonces aquí teníamos la problemática que había menos de 100 en toda la historia. Y por supuesto teníamos perfiles docentes con muy altas cargas en cuestiones de docencia y sobre todo en gestión, con muy poca vinculación a la investigación. Entonces aquí este es un caso muy específico en que como es muy escasa la producción científica, pues aquí tenemos carta blanca prácticamente para desarrollar cualquier cosa que desarrollemos va a impulsar de alguna manera, ¿verdad? Esta problemática, o la va a solventar, o empezar a solventar. Ya empezando a hablar precisamente de la iniciativa de acompañamiento, a la investigación, queríamos generar un espacio colaborativo para aprender investigando. El concepto era como desarrollar un club de lectura en esteroides, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, nos íbamos a reunir, íbamos a compartir, a leer un poco nuestros textos, nuestros desarrollos e incluso también algunos documentos que pudieran guiar el desarrollo de los proyectos de investigación en lo metodológico. Y en parte, pues sí, era un club de lectura, pero dedicado a que cada quien iba a desarrollar un proyecto de investigación. Me regreso un poquito porque también en lo que fue el desarrollo tanto del programa de alfabetización informacional como de acompañamiento a la investigación, antes de arrancar tuvimos una etapa importante de diagnóstico. Y más que encuestas, lo que me ocupó mucho tiempo fue el estar conversando, realizando entrevistas con docentes para determinar, pues, qué puede hacer la biblioteca por ustedes que no haya hecho hasta este momento. ¿Cuáles son sus principales inquietudes? ¿Qué quisieran desarrollar? ¿Cómo se la llevan con la información y la investigación? ¿No? Ese tipo de cuestiones. Y ya establecido el programa, con cierto grupo eran todas profesoras de una escuela de psicología, en alguna conversación, no estoy seguro ya cómo fue que dimos exactamente con esta oportunidad de colaboración, se nos ocurre, y fue idea de la coordinadora de la escuela en ese momento, el darle ese nombre. Yo me acuerdo que ese nombre no fue mío, ¿no? Sino que se lo debo a ella, esto de acompañamiento a la investigación. Entonces, sí quería ella, en ese momento, me parece que era la única, digamos, que había publicado trabajos en la escuela y quería pues, elevar, ¿no? el posicionamiento de esa escuela de psicología dentro de la propia universidad a través de impulsar la investigación. Pero cuando nos encontramos con investigadores nobles, que si bien pueden ser docentes con algunos años de trayectoria, pues vemos que el investigador Nobel difícilmente sabe por dónde empezar si no es que la investigación fue parte de su formación de posgrado, ¿no? Cosa que en la mayoría no era el caso. Entonces fue esta la solución: desarrollar la iniciativa de acompañamiento a la investigación, en donde cada quien se iba a embarcar en desarrollar un proyecto de investigación propio. Yo también, para estar en consonancia, me propuse a mí mismo también desarrollar un proyecto de investigación que solo iba a avanzarlo dentro de las sesiones de acompañamiento a la investigación, ¿no? Para que todos estuviéramos en ese ánimo de compartir, ¿no? Estas investigaciones, pues, a partir de los intereses de cada quien, adaptadas a sus intereses reales,
que buscó aportar acompañamiento a la investigación, dar cierto apoyo metodológico y como todos arrancamos los proyectos de investigación en el mismo momento, sí tenía que haber el compromiso de que fuéramos avanzando, ¿no? Y marcar ciertas fechas clave para ir avanzando juntos y que no se quedara nadie por detrás ni que nadie adelantara demasiado para ir construyendo cada quien su propio proyecto, pero más o menos a la misma velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos inicialmente algún documento que yo había identificado que hablara acerca de cómo plantear un problema de investigación. Entonces, antes de la sesión de acompañamiento a la investigación, nos comprometíamos a leer el documento y ya por esto, aquello del club de lectura, ¿no? Cuando llegábamos a la sesión, íbamos a comentar esa lectura que habíamos hecho y, en este ejemplo, hacíamos la práctica de elaborar el planteamiento del problema cada quien y luego compartir cómo nos había quedado. Y así sucesivamente con las distintas etapas de investigación seguíamos avanzando juntos con lecturas, haciendo lecturas de artículos, de capítulos, de libros y por supuesto en la sesión compartíamos los comentarios y compartíamos nuestros avances, los leíamos, los comentábamos, ¿no? Todo esto con ánimo de estar acompañados, como fue el nombre que a mí me parece que ya da en el clavo totalmente. Entonces teníamos reuniones regulares, ya también dependiendo de la agenda del grupo. A veces lográbamos hacerla semanal o al menos quincenalmente una reunión. Y por supuesto en esto del acompañamiento también había algo emocional y motivacional, ¿no? Porque por supuesto nos echábamos porras entre nosotros dentro del grupo de sí, lo lograremos, vamos a avanzar en estos proyectos. Y esto en contraste, ¿no? a procesos de investigación en que pueden ser muy solitarios, ¿verdad? Entonces, ya que no se hacía prácticamente investigación, el grupo no tenía mucha experiencia al respecto, yo creo que esto de establecer esta especie de comunidad de práctica fue algo muy importante, aunque las disciplinas de todos los miembros no fueran la misma, ni por supuesto tampoco los intereses de investigación, ¿no? También dentro de acompañamiento a la investigación se usó la esencia del programa de Alfin, en donde se seguía una estructura, sobre todo si, por ejemplo, si con los estudiantes se iban a hacer varios talleres, cosa que muchos profesores de distintas carreras nos permitieron, ¿no? Intervenir en al menos un par de sus clases, seguíamos más o menos esta especie de ciclo, ¿no? En que partíamos de la búsqueda de información académica de interés y que tuviera que ver a propósito de la materia donde fuéramos nosotros a dar una charla como parte de digamos la capacitación de biblioteca que nosotros ofrecíamos tanto a los estudiantes como a los docentes. Partíamos de la búsqueda de información y por supuesto usábamos la temática de la materia en la que nos habían invitado. Luego pasábamos por el tema de la organización y gestión de aquella información, aquellos documentos que se fueran a descargar de las bases de datos especializadas. Y por supuesto aquí estoy hablando de el uso de gestores de referencias. En ese momento estaba muy bueno el Mendeley, ¿no? Usábamos el Mendeley y ahora ya en una escala mucho más pequeña, ¿no? En mi labor docente yo uso el Zotero actualmente. Quienes le han seguido la pista a estos sistemas, pues quizás han hecho la misma migración o ya usan Zotero desde hace tiempo, ¿no? Es el que yo recomiendo particularmente. Luego, usar estas herramientas para agilizar la lectura y el análisis de fuentes,
Posteriormente desarrollar el proyecto de investigación y ver ya después del desarrollo del proyecto, digamos, los otros 2 pasos eran más exclusivos para los docentes, ¿no? Que son quienes podrían tener el interés de desarrollar publicaciones y luego ir desarrollando un perfil de investigador, ¿no? Cuestiones de redacción de artículos, preparación de ponencias, informes, otros materiales, y luego perfiles de investigadores para promover la visibilidad, la citación, el hablar de cuestiones de indización, que les digo, aunque ustedes conozcan investigadores consagrados, no quiero decir muchos, pero sí una buena cantidad de investigadores consagrados, incluso vacas sagradas, ustedes van a encontrar que no están demasiado familiarizados con estos temas de las principales revistas, los indicadores, los índices, en que se distinguen, ¿no? El cómo encontrar una revista idónea para publicar. Pueden ser temas que, como bibliotecarios, nosotros podamos tener contacto muy rápido y comprender rápidamente estos temas, y yo creo que eso es una ventaja para nosotros. Y a propósito, en caso que se me olvide, para los que están establecidos en México, entender sistemas de evaluación como el Sistema Nacional de Investigadores también es una ventaja para nosotros. Yo considero que un bibliotecario puede entender más rápidamente que otro profesional un sistema de evaluación de investigadores, y por supuesto puede ser parte de ese menú de talleres, de apoyos que podemos dar en nuestras bibliotecas. Fíjense, por ejemplo, en mi canal de YouTube, me rompe un poco el corazón, pero los videos más vistos del canal corresponden al Sistema Nacional de Investigadores, que es solo para una audiencia muy específica en México, ¿no? Cuando el resto de los videos es en general para docentes, para investigadores, para estudiantes, desde licenciatura hasta posgrado. Pero así es, llama mucho la atención este tema, y por supuesto en otros países donde tengan un sistema de evaluación de investigadores, también ustedes pueden encontrar en esto un área en la cual especializarse y ofrecer asesorías que podrían ser muy demandadas, ¿eh? Entonces, reiteramos, en la práctica, acompañamiento a la investigación se basó en realizar sesiones periódicas, regulares, de trabajo colaborativo, de lectura, del compartir, del comentar, ¿no? En donde, en cierta manera, y por eso pongo los pares, se hizo revisión entre pares, pero entre comillas, porque no exactamente éramos pares al no ser de las mismas disciplinas, pero la idea o el concepto general, la esencia, era más o menos esa, ¿no? Producir una especie de retroalimentación constructiva en función de lo que comentaran los demás y en función de nuestros propios avances de investigación. Yo creo que tu proyecto está interesante por esto y por esto. En mi experiencia, yo te sugeriría irte por este otro lado. Tener discusiones metodológicas, debates sobre enfoques y técnicas, y también en aspectos prácticos. Ya luego que íbamos más avanzados como grupo, empezar a examinar cuáles serían las revistas más idóneas para enviar los resultados de investigación de cada quien, el abrir las cuentas de ORCID de cada uno, el ver en otros sistemas compatibles con el ORCID, a ver qué se puede hacer, el Google Académico, por supuesto, su perfil de Google Académico, ver las ventajas, todo lo que se puede hacer con estos sistemas, que son perfiles, digamos, básicos, ¿no? A esto luego podemos agregar perfiles que potencian la visibilidad, e incluso podrían potenciar la citación de un investigador, que son como los Academia, el ResearchGate, y el uso en general de redes sociales para difundir resultados de investigación y documentos publicados, ¿verdad?
Cuestión importante prestarle atención tanto a la bibliometría como la altmetría, ¿verdad? Cosas que muchos investigadores, noveles o no van a estar del todo familiarizados. Entonces vemos, si queremos desarrollar servicios que tengan que ver con la investigación, nos tenemos que meter en algunos sitios y empezar a empaparnos de cierta información relevante para el desarrollo de carreras de investigadores. ¿Ah? Muy bien. Aquí una pequeña muestra de los primeros proyectos desarrollados. No voy a ahondar mucho porque son temas psicológicos, ¿verdad? Pero entre los resultados iniciales, por supuesto, obtuvimos una mayor vinculación docente con investigación. Luego, más docentes querían unirse a la iniciativa y querían que se repitiera, pero ahora vámonos con otro grupo desde cero, ¿verdad? Cosa que, bueno, ya después de la primera vez que se aplicó, yo ya no pude darle continuidad porque simplemente me dediqué a otra cosa, ¿no? Ya pasé a otra institución y me dediqué de lleno a lo que es la docencia y la investigación. En fin, ahí pudieron también desarrollar una especie de agenda de investigación compartida por la escuela, cuáles son las líneas de interés que iban a querer desarrollar en lo sucesivo. Se obtuvieron ya algunas publicaciones y ponencias de docentes, especialmente aquellos sin experiencia previa, pudieron tener sus primeras experiencias de publicación y de presentaciones en eventos. De hecho, en un evento presentamos, me parece que fue en 2014, presentamos los resultados de la iniciativa en general en una mesa panel, y cada uno de los integrantes de ese primer grupo de acompañamiento a la investigación presentó su proyecto en el mismo panel. Por supuesto, mejoró la percepción de la investigación por parte de los docentes, ya que dejaron de verlo como algo inalcanzable, sino como algo que solo requiere trabajo, un poco de dedicación para ir poco a poco desarrollándose y ya luego tomar vuelo por sí mismos, ¿no? Como nuevos investigadores. A ver, algunas lecciones aprendidas, algunos impactos en lo institucional. Podemos decir que esto puede ayudar a desarrollar redes académicas, va a aumentar, por supuesto, las publicaciones y, por supuesto, los miembros establecen el compromiso necesario para darle continuidad y dedicarle un tiempo específico dentro de sus demás labores a esto de la investigación. Pero pudiera ser una influencia positiva y muy importante que tome en cuenta el papel de la biblioteca. También mayor participación en congresos, en lo cultural dentro de la institución. Ya hablamos un poco de ese cambio de percepción en lo que es la investigación, ya no como algo inalcanzable, que solamente las vacas sagradas de la institución hacen, sino algo que requiere, sí, trabajo, dedicación, algo de sacrificio, pero que bien puede hacerse con dedicación. Y también una mayor valoración del proceso investigativo. Ahora ya sabemos lo que implica el investigar, entonces ya vemos su valor con otros ojos, ¿no? Algo muy importante es la influencia positiva que puede tener el que tengamos docentes que desarrollen actividades de investigación, porque estas dos actividades, aunque algunos la vean separadas, pueden influenciarse la una a la otra de manera, por supuesto, positiva. Es mi opinión que el docente que también es investigador siempre va a poder estar continuamente actualizando sus contenidos, compartiendo con los estudiantes qué es lo último que se ha realizado, y tenemos mayores posibilidades de establecer ejemplos, ¿no? Y ejemplos que puedan ser más vigentes.
Entre las lecciones aprendidas, la importancia que es desarrollar las comunidades de práctica como motores de activación en actividades de investigación, sobre todo en instituciones que tengan muy poca experiencia en estas cuestiones. Y como lo dice la definición de comunidades de práctica, lo que necesitamos es que para que se establezca una comunidad de práctica, necesitamos que sus participantes asuman un nivel de compromiso igual o similar, ¿verdad? Eso es un componente vital dentro de la comunidad de práctica. Metodologías adaptadas basadas en intereses reales, por supuesto, el perfil, algo positivo es que en este grupo, el grupo era muy homogéneo. Y podemos decir que uno de los grandes retos cuando desarrollamos alfabetización informacional, sobre todo cuando nos vamos a lo que son sesiones de capacitación, de teoría práctica, uno de los grandes retos es que los grupos rara vez son homogéneos, ¿verdad? Tenemos distintos niveles de competencia en lo que es experiencia con la información, experiencia con las tecnologías, y eso, al ser muy distintas estas capacidades, hay quienes se van quedando atrás. Entonces, si es posible para nosotros el dividir a los grupos por su nivel de competencia o por sus avances o por su preparación y experiencias previas, va a ser, digamos, entre comillas, más sencillo, ¿no? Poner personas que tienen niveles similares dentro de los mismos grupos. Bien, ¿qué más? Resalta la importancia de esa parte o ese tipo de rol del bibliotecario, como nosotros dando ese apoyo técnico y estratégico necesario para desarrollar e impulsar la investigación. ¿Ah? La investigación como camino de transformación. Vamos a ver, proyecciones, pues considero que es un modelo bastante adaptable, sostenible, es relativamente económico, no necesita de grandes inversiones. Eso sí, si la biblioteca tiene recursos de investigación, recursos para la investigación, sería algo muy importante. Sobre todo serían modelos muy aplicables para instituciones con baja cultura investigadora, que pueden fortalecer las capacidades docentes en el desarrollo de estas habilidades de investigación y publicación académica, el incremento de la producción científica, y al mismo tiempo algo muy importante es que puede posicionar a la biblioteca dentro de su institución. Por supuesto, estamos hablando mucho de lo que sería un proyecto de este tipo. Por supuesto, cabe perfectamente eso en una biblioteca universitaria, ¿no? Pero entonces, en algunas universidades donde la biblioteca esté un poco olvidada, puede desarrollar iniciativas de este tipo, ¿no? Como ese tipo de iniciativa que puede cambiar la percepción del resto de la institución respecto a la biblioteca. Van a ver a la biblioteca, qué interesante que la biblioteca esté haciendo esto, ¿no? Ver a la biblioteca como un socio estratégico para la investigación. Además, es importante, como les decía, documentar, medir, ver cuáles avances estamos logrando para lograr un crecimiento progresivo y medir estos resultados a corto, mediano, largo plazo. Y considero que dentro de lo que son instituciones educativas es un modelo que puede adaptarse a diferentes contextos, ¿no? Algunas recomendaciones al respecto. Vamos a partir de las necesidades reales. Un buen diagnóstico aquí es sumamente importante. Como les compartí al inicio de esta iniciativa, hicimos muchas entrevistas con una muy buena cantidad de docentes, ¿no? Y luego ya pueden pasar algún cuestionario, ¿no? Para obtener resultados más generales, ¿no? Las entrevistas, como estábamos llegando a esa institución y había poco desarrollo en estas áreas desde la biblioteca, pues a mí me pareció más
pertinente hacer entrevistas en ese entonces. Luego, diseñar aquellos espacios personalizados, bueno, también dependerá de la infraestructura que se tenga, las posibilidades que me ofrezca para tener reuniones como estas de acompañamiento a la investigación, tanto los entornos físicos como virtuales, ¿verdad? Para adaptables, al perfil específico de cada investigador o grupo, también considerando las distintas disciplinas, niveles de experiencia, ver cómo podemos establecer la biblioteca como un nodo de investigación, no solamente contar con las colecciones, sino también desarrollar los servicios, y qué bueno que ese sea el tema del diplomado en el que están involucrados, ¿verdad? Documentar y difundir logros, ya he subrayado la importancia de esto del documentar, también esto del difundir logros, incluso internamente. Es muy importante, como se dice acá en México, el cacarear, ¿no? Los logros. El ver cómo difundimos, cómo decimos, hey, estamos aquí. Si hay algún evento, alguna especie de conferencia o de congreso interno dentro de la institución. Yo creo que en todas las instituciones donde yo he trabajado en una biblioteca, he entrado así, como diríamos, de metiche, ¿no? En los congresos de la propia institución para presentar ponencias acerca de qué estamos haciendo en la biblioteca, ¿no? Y eso puede traer cosas buenas. Formar comunidades de práctica. Léanse por allí algún texto, si no lo han leído ya, acerca de las comunidades de práctica. Alinear con las políticas institucionales. Fíjense que partimos de lo que era el plan de desarrollo de la institución. Por aquí olvidé algún punto. Digo, se necesitan bibliotecarios muy especiales. Fíjense que ya que nos ponemos a prestar servicios a investigadores, los investigadores pueden ser un público un poquito difícil, por decirlo menos, ¿no? Difícil en lo exigente, y quizás que llega el bibliotecario a darles una charla y bueno, ¿y qué hace diciéndome a mí cómo investigar, ¿no? Entonces yo creo que también deberíamos desarrollar nuestras propias experiencias en investigación, y por qué no hacerlas a partir de los distintos desarrollos en servicios que estamos haciendo nosotros, ¿no? Participar en conferencias, el desarrollar iniciativas que documentemos, que midamos, porque eso también sirve para nosotros pues meternos en lo que es el discurso académico, ¿no? En publicaciones, en conferencias, y por supuesto desarrollar nuestra propia experiencia para que a la hora que nos enfrentemos a un grupo de investigadores que sean un poco difíciles de trato, vean, ¿no? Este bibliotecario también es un investigador, ¿no? Que pues sería quizás lo complicado, ¿no? De desarrollar servicios especializados en investigación si nosotros no tenemos experiencia al respecto. Aún así, como yo les decía, hay temáticas que investigadores consagrados, y esta puede ser la oportunidad, hay temáticas que investigadores consagrados desconocen en general o que manejan muy poco, ¿no? Tenemos iniciativas que pueden investigar también por su cuenta, relacionadas, parecidas a esto del acompañamiento a la investigación, sobre todo en países anglosajones. Aquí hay algunos ejemplos. En la Universidad de Michigan, con los Embedded Librarians, quizás han visto ese término anteriormente. En Stanford, que le llaman el concierge. El conserje o es experto en información. Hay otro término muy interesante y ahorita se me olvida, ¿no? En la Universidad de Emory, el desarrollar espacios comunes de acompañamiento y desarrollo de comunidades. También tenemos otros ejemplos en Harvard, en la UCL, en Toronto, en Australia. Australia, muchas iniciativas similares. Muy bien, vamos a ir ya cerrando con esto, a ver qué nos señalan estas iniciativas internacionales y también reforzadas con la experiencia propia, la importancia de desarrollar estos modelos de acompañamiento personalizado que idealmente van a cambiar un poco la percepción
de los demás acerca de la biblioteca a través del desarrollo de servicios que apoyen a la investigación. Desarrollar modelos de enlace y de coordinación para conectar la biblioteca con los investigadores, departamentos, recursos, fomentando las colaboraciones. El ver aquello del desarrollo de espacios colaborativos, el trabajo interdisciplinario y desarrollar un enfoque modular y escalable que podamos implementar en distintas instituciones, independientemente de su tamaño. Un sistema que permita adaptar los servicios según el nivel de experiencia, los recursos disponibles, la etapa de investigación en la que se encuentran en general los docentes de la institución, los objetivos institucionales, las necesidades específicas y las áreas, por supuesto. A mí, por ejemplo, ahorita me parece muy curioso algunos proyectos de colaboración que están ocurriendo con profesionales del área de la medicina. Cosa que yo nunca he trabajado en una biblioteca que tenga, de una universidad que tenga medicina. Entonces es algo bien curioso y me invita a revisar un poco más los hábitos y dinámicas de las áreas médicas, porque no tuve ninguna experiencia previa con la medicina, ni como área de estudio, ni con estudiantes, ni con profesores, ni con investigadores. Entonces, fíjense, es algo... cada quien se va familiarizando, ¿no? Y a diferencia de las universidades mayormente anglosajonas, pero también pasa en algunas europeas, en que hay bibliotecarios especializados en un número determinado de disciplinas. Incluso bibliotecas con mayor cantidad de personal va a tener un bibliotecario dedicado a una disciplina. El bibliotecario para los de administración de negocios, el bibliotecario dedicado para los de medicina, el dedicado a las ciencias sociales y así sucesivamente. Muchas veces, y aquí por eso también es muy importante esto de se necesita un bibliotecario muy especial, en que sobre todo en América Latina, nuestras bibliotecas, incluso universitarias, podría haber una biblioteca universitaria o podría haber muchas bibliotecas universitarias donde hay un solo referencista, ¿no? Entonces aquello del personal y la necesidad de irse preparando, especializando, por eso es bastante importante, ¿no? Muy bien, algunos aprendizajes. Institucionalización para la sostenibilidad de la iniciativa. Esto es muy importante que de arranque esté relacionada con las intenciones de la institución hacia el crecimiento que quiere tener en los próximos años, el relacionarla muy bien con sus planes de desarrollo para que sea muy consonante con estos y que pueda justificarse muy bien o muy fácilmente su existencia. Desarrollar evidencias de impacto, promover sus resultados, mostrarlos dentro de la comunidad, ¿no? Algunos, como dice acá, resultados. Podríamos obtener mayor productividad o actividad académica, incluso subvenciones, eventualmente, una mejor valoración de la biblioteca, mayores colaboraciones interdisciplinarias, innovación y visibilidad institucional. Vamos a abrir acá si desean comentar, preguntar, conversar un ratito. Antes voy a dejarles con esta pequeña reflexión, que me gusta dar una pequeña reflexión antes de terminar mis presentaciones. ¿Qué tal esta? Cuando la biblioteca acompaña, la investigación deja de estar sola y comienza a florecer. Agradezco nuevamente la invitación que me hicieron y por supuesto su amable atención. Si les gustó esta presentación, les invito a que me acompañen y me saluden por las distintas redes sociales, sobre todo que me visiten en mi canal de YouTube, donde tengo un canal sobre
información, investigación, publicación científica, con un toque de tecnología, humor y cultura pop. No lo olviden nunca, es Juan, es científico, es Juantífico. Me encantará saludarles en el canal y si desean dejar propina, una suscripción es la mejor manera de hacerlo. Quedo atento así entonces para cualquier comentario. Gracias. Excelente, Juan. Pues muchas gracias por esta presentación. Tomo yo el micrófono ya que Julia parece que tiene o sigue teniendo los problemas con su internet. Y bueno, primeramente agradecerte tu participación en esta charla que hemos tenido en el marco de la tercera edición del Diplomado en Servicios Bibliotecarios Especializados en Investigación, que de hecho, pues también inaugúas estas charlas, ¿no? En las anteriores ediciones no las habíamos tenido, entonces, bueno, qué mejor manera de iniciar con estas charlas que con tu participación. Muchísimas gracias. Y en lo que los compañeros y compañeras, bueno, pues se animan a poner ya sea alguna pregunta o reflexión en el propio chat o a levantar la mano y a micrófono abierto realizar una participación o comentario. Me tomaré yo la libertad de plantearte una pregunta de algo que me surgió mientras nos compartías tu charla, que tiene que ver justamente con los investigadores nobles, ¿no? Que comentabas, o las vacas sagradas, como les decimos en corto, ¿no? En estos investigadores renombrados, ¿no? En donde, bueno, comentabas que llegan a tener desconocimiento o bastantes desconocimientos sobre ciertas temáticas que tienen que ver con los canales de publicación y de comunicación de la ciencia, ¿no? Básicamente, pues ellos crecieron por el tiempo y por el modelo de comunicación que les tocó vivir, pues con un modelo muy estandarizado, ¿no? Buscar revistas con un alto factor de impacto, en su momento incluso pagar por la publicación, ahora migrar pagar por la publicación en acceso abierto. Pero bueno, la pregunta es, en tu experiencia, ¿es posible enmendar a estos investigadores nobles, en cambiar su perspectiva respecto a la comunicación académica y científica en los contextos actuales, pensando en la ciencia abierta, en los conceptos o en el marco de la ciencia abierta, pensando en las salmétricas, pensando también en los distintos canales y medios de comunicación? Ya no solamente es el paper, ya no solamente es el congreso, la monografía, sino que hay otros esquemas de comunicación, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir tu experiencia de si como bibliotecarios especializados debemos enfocar esfuerzos y tiempos y paciencia con estos investigadores nobles, o pues un poco saber navegar con ellos y enfocarnos más en los investigadores nuevos, ¿no? En los investigadores de maestrías, de posgrado que recién empiezan con ello, ¿no? Ya, gracias Martín. Fíjate que yo llamo noveles a los que tienen poca experiencia. Estarían los noveles y en contraparte las vacas sagradas. Así como estamos en confianza, ¿no? Entre bibliotecarios acá, yo sí les digo, hay vacas sagradas que no van a tener compón, ¿no? No van a querer cambiar sus hábitos, por supuesto, si tienen tantos años haciéndolo y les ha ido tan bien haciéndolo así, no va a haber grandes cambios, a menos que la institución se los requiera. Que la institución o el organismo que los evalúa, en el caso de México el Sistema Nacional de Investigadores, los haga cambiar. ¿No? Tendría yo que tener demasiado poder de persuasión, y también ahí cuenta mucho mi propia experiencia, ¿no? Si yo demuestro con el ejemplo de que yo soy un investigador también muy exitoso, frente a las vacas sagradas, ya en algún momento incluso algunos van a reconocerlo, algunos no lo reconocerán, ¿no? Pero yo diría mucho esto de predicar con el ejemplo,
¿no? No es que yo vaya a esperar ser SNI del nivel X para poder dar esto, pero sí es importante ir desarrollando la propia carrera de investigador para hablarles con propiedad y sobre todo, aquí el problema es, digamos, mis reservas son que les vaya mal, ¿no? Digamos, que les hagan algún desplante, ¿no? Al bibliotecario, porque hay investigadores que pueden ser muy, muy odiosos, ¿no? Entonces, digamos, el que yo desarrolle también un perfil fuerte en el área de investigación hace que no, se vayan a meter menos con nosotros, ¿no? Que nos hagamos respetar, ¿verdad? Tanto que desarrollemos importantes logros en investigación o al menos que manejemos muy bien los temas. Eso también puede ser muy importante. E incluso investigarles la trayectoria, ¿no? Pero por eso también es más sencillo, o se me hace más sencillo, el empezar a trabajar con los investigadores que tienen poca experiencia o con aquellos profesores que quieren meterse en el mundo de la investigación, pero lo ven muy cuesta arriba. Entonces, aquí por eso lo importante de desarrollar servicios de acompañamiento como esto desde la biblioteca, porque yo creo que nosotros podemos desarrollar un espacio que sea bastante sensible a estas personas que quieren empezar con una carrera y lo ven muy cuesta arriba, y ayudemos a bajar las barreras de ingreso, ¿no? A este mundillo con nuestro conocimiento de los ecosistemas de información y publicación, que para mí es lo que nos pone a nosotros en una posición de ventaja, ¿verdad? Frente a otras disciplinas que no es su objeto de estudio, sino que aprenden de esto según van desarrollando su carrera de investigación. Para nosotros, estos son temas de nosotros, ¿verdad? Claro, excelente, sí, Juan. Y sí, bueno, como bien comentas, pues importante el cambio de políticas, ¿no? Que sería un factor de cambio, ¿no? Y de hecho, pues está sucediendo, al menos en México, pero también en muchos contextos de la región. Ahora en México las convocatorias de CONACYT, pues ya traen un apartado específico de publicar en acceso abierto los resultados de las investigaciones en las que llegaran a participar estos investigadores connotados o de larga trayectoria, ¿no? Pues es una manera en que pues se les obliga, ciertamente, pero también pues se les va reconvirtiendo, ¿no? Hacia experimentar con estos nuevos modelos de comunicación académica y científica. Sí, y fíjate, Martín, yo lo digo en distintos espacios. Si usted quiere cambiar el comportamiento de los investigadores, cambie la forma en que los evalúa. Esa es la salsa secreta, ¿no? Y aquí es muy importante que en México se le ha bajado aquella importancia que se le daba al número del factor de impacto, que por supuesto es una perversión el evaluar investigadores en función de indicadores como el factor de impacto. Se le bajó la importancia a los índices, ¿no? Y se le sumó importancia a otras actividades. Entonces yo creo que estamos en un sistema que ha empezado a mejorar y a diversificar para hacer una evaluación más holística. Claro, aquí antes de darle la palabra a José Antonio, que lo veo en Sí. cámara, bueno, Gustavo Adolfo también nos comenta que los nuevos medios ayudan y facilitan la investigación. Ciertamente las tecnologías de la comunicación han hecho más fácil, por decirlo de alguna manera, y en algún momento pues estaremos hablando también en el diplomado de la irrupción de la IA, justamente en que viene a facilitar con sus asegúnes y con sus cuidados la investigación. Entonces, importante el comentario de Gustavo, y bueno, Arturo Reina también te agradece la amena, interesante, ilustrativa charla. José Gracias. Antonio, adelante. Sí, quería también aprovechar este ratito, porque como os decía, estoy de vacaciones, estoy fuera de España y estoy conectado un poco mal, pero he podido seguir bien la conferencia y quería agradecerte la colaboración, porque realmente creo que es útil para el diplomado. Sobre todo has enfocado muy bien una situación de hace años atrás, que os dais cuenta en la biblioteca, te das cuenta en la universidad que necesitáis acompañar. Precisamente eso es lo que estamos enseñando en el diplomado. Nuestra idea primera es
un personal de bibliotecas no puede apoyar, no puede acompañar si primero no está formado. Y entonces el diplomado es precisamente la formación integral de lo que tiene que saber un profesional de bibliotecas para acompañar, ayudar, apoyar a la investigación. Y tu reflexión ha quedado muy claro que o bien nos ponemos a trabajar nosotros y vamos nosotros desde bibliotecas a urgir, a decir que estamos aquí, que sabemos hacerlo, o se nos va a poder ignorar o se nos está ignorando. Yo creo que esta es la tercera edición. En México la situación ha ido cambiando, igual que ha cambiado en España. En España ahora mismo no se entiende una biblioteca universitaria sin tener un servicio específico de apoyo a la investigación, incluso ya una unidad específica con una estructura. Y yo en México, y te pregunto, Juan, si es también tu opinión, veo que también ha cambiado en los últimos años. Incluso por el perfil del alumnado que tenemos en el diplomado, muchos son ya personas que están trabajando en servicios de apoyo a la investigación. Y entonces creo que esa sintonía, vamos a decir, internacional de que la biblioteca, sobre todo la universitaria y la de bibliotecas científicas, tiene que acompañar todos los procesos, creo que ya no es algo que se haga incluso por iniciativa personal o vamos a intentar, sino que es algo casi ya obligatorio y vamos, que no se concibe una biblioteca sin servicios de apoyo a la investigación en las universidades, que es casi obligatorio. Entonces, mi pregunta es realmente, ¿tú crees que en México también se está notando esta institucionalización de los servicios de apoyo a la investigación en las bibliotecas, no solo para medir la información científica, sino para todo el ciclo? Ya te pasaremos, nuestro diplomado tiene un modelo propio del ciclo de la comunicación científica y vamos fase a fase explicando qué hay que saber. Para que realmente al final puedas apoyar desde la biblioteca en cualquiera de las fases, desde la primera fase de documentación a la fase de investigación, publicación y después difusión o expansión que llamamos nosotros. Bueno, no me entretengo más para dejar palabra más a los asistentes. Juan, ¿tú crees que realmente en México también se está evolucionando en este sentido de que las bibliotecas se están tomando como necesario o dándole valor a los servicios especializados en investigación científica? Esa es la pregunta. Yo creo que ha mejorado. Yo creo que ha mejorado, pero me parece que está todavía lejos de ser algo generalizado, donde todavía tenemos muchas universidades con bibliotecas que están totalmente desconectadas de la academia. En algún momento en la historia de la institución esa conexión que había se rompió y no se ha trabajado en restablecerla. Y por supuesto luego del periodo de la pandemia y los encierros, la desconexión, si estaba desconectado, biblioteca y academia, se desconectó aún más. A lo que le sumamos también el reto que tienen algunas instituciones para adquirir recursos de investigación, las bases de datos, las revistas científicas, etcétera, que necesitan los investigadores. Muchas universidades, incluso públicas, están en serias dificultades para adquirir esto. A lo largo de los últimos años han estado en grandes dificultades, entonces es la problemática de que el docente o el investigador ve a la biblioteca y dice no tiene nada que ofrecerme. Y ese es el tema, yo creo, de los servicios centrados en el apoyo a la investigación, que es una de varias oportunidades que tenemos para restablecer esas conexiones biblioteca-academia, que es tan necesario para hacer nuestras bibliotecas que permanezcan pertinentes dentro de la institución, porque si no, ¿para qué las necesitan? ¿Verdad? Sí, yo me atrevo a pronosticar que en México también llegará ese momento en el que las bibliotecas de las universidades que se consideren universidades y que se consideren bibliotecas, que no sean de segunda, de tercera, sino que sean de verdad universidades, van a tener desarrollados y estructurados y organizados servicios de apoyo a la investigación, como está pasando en la mayor parte digamos, de los países desarrollados, además de la cultura anglosajona, y en Europa en general. Bueno, Hay grandes ejemplos en América Latina. De hecho, en el diplomado
Empezamos fuertes con el primer tema, que es eso, todos los servicios de apoyo, y terminaremos dando ejemplos específicos de universidades latinoamericanas donde se está haciendo. Y en México mismo hay universidades. Yo creo, imagino que en breve podemos decir que lo normal es que esos servicios se presten. Pero para eso hace falta, desde la plantilla, desde profesionales, estar formados, ser especialistas, porque son servicios especializados. Así llamamos al diplomado, en servicios especializados en investigación, porque son servicios que no necesitan estar formados. Por lo cual, a quien esté ahora conectado en el diplomado, recomiendo tus vídeos, tu canal, porque precisamente esa es la formación que estamos nosotros haciendo, pero con, digamos, lineal, de una manera muy estructurada, fase a fase, fase a fase, fase a fase, para que se tenga el conjunto. No sé, Martín, Excelente, si hay pues más. no, estaríamos concluyendo, por ahí un par de comentarios más de compañeros y compañeras, sobre todo agradeciendo pues la exposición y lo ameno de lo mismo. Y bueno, un par de anuncios parroquiales por parte de Julia, en donde, bueno, también externa el agradecimiento a Juan por la participación y por la excelente charla. Julia nos recuerda que hoy concluye el periodo de recuperación del primer trimestre. Para los que aún tienen cuestionarios o ejercicios evaluables pendientes, pues hay que realizarlos para cumplir con los tiempos y con las formas. La recomendación también, bueno, seguir el canal de Juantífico en redes sociales, YouTube. Ya por ahí también les compartimos el link al SlideShare donde podrán descargar las diapositivas. Ya Juan también comparte el canal de Juantífico. Y bueno, pues agradecerles a todos y a toda su participación, a los profesores, José también, a Julia, también por ahí el detrás de cámaras que nos estaba apoyando, y Juan, pues nuevamente agradecerles. Recordarles, el lunes iniciamos nuevamente el diplomado en los tiempos con módulo nuevo, el módulo 4, tema número 6, el cual incluso pues me corresponde a mí dar inicio. Entonces nos vemos lunes 4 de agosto, 12 del día, para iniciar nuevamente con el cronograma normal del diplomado. Juan, José, Julia, Oliver, muchas gracias, y a los compañeros y compañeras, muchas gracias. Despedimos la transmisión. Bueno, un gusto, hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta Muchas luego. gracias por todo, muchas gracias, Juan. Nos vemos. Muchas gracias.